Hola y bienvenidos a Grace en Español. Somos una iglesia dedicada a amar a Dios y a compartir ese amor de Cristo a todo el mundo. Soy Pastor Joshua Smith y les quiero invitar a escuchar este mensaje hoy. Espero que este mensaje les llene de esperanza, que les llene de ánimo y también que puedan ver el corazón de Dios durante este tiempo. Que Dios los bendiga. A Romanos capítulo 3. Romanos 3. Vamos a empezar el versículo 23. Romanos 3, versículo 23. ¿Y cuántos aquí, primero quiero compartir esta historia? Hace años, ¿cuántos aquí han escuchado del presidente JFK? John F. Kennedy. Era un presidente famosísimo hace años, un presidente de los Estados Unidos. Y sabes que él era un presidente muy conocido en mucho del mundo. Pero un día estaban adentro de la oficina del presidente. Y él estaba ahí en su oficina haciendo lo que presidentes hacen, está haciendo su trabajo. Y las personas que estaban haciendo entrevistas estaban tomando fotos adentro de su oficina allá en la Casa Blanca. Y de repente tomaron una foto que se hizo famosísima. Todas las noticias empezaron a hablar de esta foto. Y se las voy a mostrar. Esta foto aquí. Y ve, ahí está el presidente y su niño jugando adentro de la oficina blanca. Ahí, esta foto. Y cuando esta foto salió, era una noticia tan grande que muchos hasta se enojaron. Muchos estaban... Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tus niños están ahí? ¿Por qué tus niños están jugando a tus pies, caminando por la oficina? Y muchos estaban muy enojados que estaban los niños ahí adentro de la Casa Blanca en su oficina. Y él dijo algo muy interesante. Y cuando lo escuché, yo dije, wow, qué profundo. Y él dijo esta frase: ¿sabes qué? No me importa quién yo soy. Cuando no era presidente y ahora que soy presidente, yo sé una cosa: mis hijos siempre tendrán acceso a mí. Ellos siempre van a tener acceso a mí, porque yo soy su padre. Siempre van a tener acceso. Amén. Y yo escuché eso y dije, wow. ¿Cuántos saben aquí que Dios Padre es lo mismo con sus hijos? Nosotros. Él dijo a las personas tomando las fotos, ¿sabes qué? Mis hijos siempre van a tener directo acceso a mí. Directo acceso. No tienen que ir por todos lados para alcanzarme. Ellos siempre van a tener prioridad y acceso a mí porque son mis hijos. ¿Cuántos saben que Dios Padre es también así? Escucha, y gracias a Jesús, y esto es lo que voy a compartir esta noche, es que gracias a Jesús, tú y yo ahora tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. ¿Sabes qué? Y empezamos en Romanos 3, versículo 23, y vamos a leer 24. Pablo, cuando él estaba escribiendo el libro de Romanos, él empieza el libro empezando a explicar el estatus de cómo estaba la humanidad separada de Dios. Por el pecado que entró, el pecado que estaba en el mundo, había una separación entre Dios y la humanidad. Y sabes qué, aquí vamos a leer en versículo 23, dice en Romanos 3, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús, que sacrificó su vida
al derramar su sangre. Y sabes que ahí empieza a explicar que a través de Jesucristo, el sacrificio que Él hizo, tú y yo ahora podemos tener acceso al Padre. ¿Y por qué eso? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? Era para pagar la culpa que en la humanidad nosotros tuvimos cuando cometimos el pecado y teníamos esta separación. Esta palabra que dice ahí, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Era Jesús quien nos justificó a nosotros. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros confesamos a Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y su sangre nos lava y nos hace nuevo. La Biblia muy específicamente quiere enseñar que esto es un acto totalmente de la gracia de Dios. Que tú y yo no pudimos merecerlo. No, nuestras obras no hicieron para que nosotros podamos llegar a Dios. Tú y yo no podíamos alcanzar a Dios. Y eso es porque necesitábamos un Salvador. Algo que quiero compartir es que todos nosotros necesitamos un Salvador. Cada uno de nosotros. Cada uno que está escuchando la radio ahora en Ecuador. Cada uno que está en este cuarto aquí. Cada uno que está en los diferentes países escuchando. Cada uno de nosotros estábamos en una necesidad. Estamos en una necesidad de un Salvador. Muchos tienen una idea de Dios, una idea que si yo voy a la iglesia, si yo hago cosas buenas, yo estoy bien, yo llego, tengo mi lista, y muchos empiezan a desarrollar una mentalidad de autojusticia. Pero cuando tenemos esta autojusticia, mirando a nosotros mismos, si yo llego a mis metas, yo estoy bien con Dios. Muchos piensan que en el cielo Dios va a tener una escala. Que todas mis obras buenas aquí y todas mis obras malas aquí. Y al final voy a llegar y Dios va a medirlo. Y si mis obras buenas son más que mis malas, estoy bien. Pase, entra a la puerta y bacán. Pero te quiero decir esta noche, si tú has pensado que eso es la manera, esta noche te quiero animar y compartir lo que la Biblia sí enseña. Es diferente que eso. La Biblia enseña que cada uno de nosotros, nuestras obras nunca serán suficientes para salvarnos a nosotros mismos. Tú y yo no nos podemos salvar a nosotros mismos. La Biblia dice que cada uno de nosotros, ¿qué significa cada uno? Cada uno de nosotros todos hemos fallado y no pudimos alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y eso es importante conocer y reconocer que no es una escala, porque cuando tienes una escala, de repente la justicia de Dios empieza a ser relativa. ¿Sí? Entonces, si empiezas a pensar, cuando ese es tu pensamiento, tu manera de pensar de Dios, empiezas a pensar, oye, pero yo no soy tan malo como ese. Y empiezas a compararte a todos los demás alrededor de ti. Y esa empieza a ser tu meta de justicia. Y eso no puede funcionar. Un ejemplo que quiero mostrarte. Es una historia de un pastor que trabajando con muchas de sus ovejas. Y él empieza a estar trabajando ahí con sus ovejas en su granja. Y de repente ve una de sus ovejas allá a la distancia y afuera. Y el pasto verde y toda la tierra. Y él se piensa ahí y empieza a mirar. Y dije, wow, mira ese wool, el pelo de la abeja. Sí. ¿Cómo se dice el wool? El pelo. Sí, el pelo de la abeja. Sí. Sí, la lana. Sí, esa es la palabra. El pastor ve la lana de la oveja. Y dice, wow, mira qué blanca es su lana. Y de repente se va, se acuesta y se despierta y ya había nevado. Y él sale otra vez y ve esa misma lana de la oveja en el mismo lugar, pero de repente él dice, oye, mira qué sucio está la lana de la oveja. ¿Y por qué? La lana no había cambiado, pero ahora había nieve alrededor de la lana, algo más blanco. Y comparado,
él podía ver, wow, está sucio. Está sucio. Sabes que muchos caminamos pensando que estamos comparándonos a todos los demás, pensando, yo no soy tan malo como ese, o no he hecho eso, y empezamos a entrar en un lugar de condenación a los demás, juzgando a los demás, para establecer nuestra meta de justicia, para alcanzar a Dios. Y te quiero decir, eso es muy peligroso, y eso no es la verdad. La verdad es que tú y yo somos como esa oveja, que tal vez comparado a la tierra, comparado a todo alrededor, pensábamos que estaba limpiecito, está blanquito la lana, pero comparado a lo puro que era la nieve. ¿Y cuál es eso puro? Esa es la establecida, gloriosa meta de Dios, la santidad puro que era Dios. Comparado a eso, ahí podemos ver, wow, realmente no era tan blanco. ¿Y qué es de decir esa historia? Es que tú y yo, como esa oveja, comparado a lo santo, comparado a la meta establecida por Dios, no llegábamos, tú y yo. Y tal vez tú piensas, ay sí, si solamente lees el principio de Romanos, te quedas como, uy, qué malo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero gloria a Dios, que Jesús vio que no podíamos llegar a la meta, entonces Él vino para hacer la obra, para nosotros recibir su justicia y su santidad, su pureza y su perdón. La sangre de Jesús vino para limpiar todo eso de nosotros. Cuando venimos a Jesucristo, cuando venimos y damos nuestra vida, Él dice que tu pecado era rojo, pero ahora eres blanco por lo que Dios ha hecho. Es blanco como la nieve, dice la palabra de Dios. Entonces te quiero animar. Esto no se trata de compararte a todos los demás. No se trata de mirar y juzgar a los demás que están luchando con algo, tal vez. O están en un lugar que no deben estar. Sabes, cuando tú sales de este tipo de comparación, de tener justicia relativa, ahora puedes mirar a esas personas que están en esos lugares y no mirarlos, oh, gracias a Dios que estoy mejor que ellos. No, todo cambia cuando tú estás en un lugar de gracia, una mentalidad y visión de gracia. Ahora ves a personas que están luchando, que están en lugares que no deben estar, y tu corazón se mueve en compasión y tu corazón empieza a moverse en amor hacia esas personas. Amor, que la misma gracia que te rescató a ti, a mí, es la misma gracia que quiere rescatar a esas personas. Y es todo la gracia de Dios. Si pueden ir conmigo a Marcos 2. Marcos 2, versículo 13. Y aquí es un ejemplo magnífico. Uno de mis momentos favoritos en el Evangelio. En Marcos capítulo 2, versículo 13. Y este es el momento cuando Jesús vino a llamar a Leví, que también después su nombre cambió a Mateo. Mateo, el discípulo que escribió el Evangelio de Mateo. El mismo hombre que escribió uno de los libros de la Biblia era este hombre. Y escucha lo que dice. Dice, entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, o Mateo, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. ¿Sabes qué? Aquí nos enojamos cuando nos cobran los impuestos, pero en este tiempo odiaban a los cobradores de impuestos, la gente judía, porque los veían como traidores contra su propia gente. Estaban trabajando para el gobierno romano, un gobierno que vino y invadió su tierra, y entonces la gente aquí odiaban a estas personas, dijeron, es traidor, que estás robando a tu propio pueblo. Tenían un odio contra estas personas. Y dices, más tarde, él vino a ese hombre, cobrador de impuestos, y dice, sígueme y sé mi discípulo. Jesús escogió a esta persona. Sígueme. Odiado por muchos, escogió a esta persona que estaba haciendo cosas que no debería estar haciendo. Él escogió a esta persona imperfecta y dijo, sígueme y sé mi discípulo. Y le dijo eso. Y entonces Leví se levantó
y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos otros cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Imagínate, cuando piensas de pecador de mala fama, es conocido por ser pecador. Imagínate eso. Y había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús, dice la Biblia. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, él dijo esto. Escucha estas palabras de Jesús. La gente sana no necesita médico, pero los enfermos sí. Yo no he venido a llamar a los que creen ser justos, sino a los que saben que son pecadores. Wow. Te quedas así pensando y de repente llega todas esas enseñanzas de Pablo y dices, wow. Ser cristiano no se trata de ser una persona perfecta. Muchos quieren lavarse a sí mismos antes de acercarse al Señor. Porque, no. Si Él sabiera lo que está pasando en mi vida, no me quiero acercar. Mejor tengo que arreglarme a mí mismo y ahí puedo venir a la iglesia. Ahí puedo empezar a acercarme a Dios. Porque Él no quiere nada conmigo. Te quiero decir, la gente sana o que se creen que son sanas no necesitan un médico. Es las personas que conocen, las personas enfermas, que reconocen su necesidad, es quien Jesús vino a rescatar. Ellos son los que Jesús vino a levantar, a sanar, a salvar, a restaurar. Es tan hermoso, tan hermoso. Y ese ejemplo es importante porque muchos no se acercan a Dios, porque se quieren limpiar a sí mismos primero. Cuando no entiendes que Dios quiere que te acerques, pero para acercarte tienes que reconocer tu necesidad. Tienes que reconocer tu necesidad de un Salvador. Tienes que reconocer, ¿sabes qué? Cristianos no son personas perfectas que llegaron a una meta de justicia y ¡pum! Ahora están en el club, ¿verdad? Bacán, llegaste, ahora puedes ser parte de nuestro country club, ¿verdad? Que puedes ser parte de nuestro grupo bacán. No, eso no se trata. Cristianos son personas que llegaron al punto en su vida cuando dijeron, yo necesito un Salvador. No soy perfecto. No puedo salvarme a mí mismo. Yo necesito que la justicia de Cristo me cubra y que su justicia me levante y me salve. Que es la obra de Jesús. Y eso es lo que es un cristiano. Alguien que reconoció eso. Alguien que clamó a Dios, Señor, sálvame. Señor, perdóname. Señor, quiero nacer de nuevo. Te doy mi vida. Y sabes que cuando el Espíritu de Dios viene y entra, cuando alguien recibe a Cristo, en ese momento no se trata de limpiarse, de acercarse a Dios, es que Dios entra a ti y Él empieza la obra a transformarte desde adentro para afuera. De adentro empieza a fluir esos ríos de agua viva, empiezan a lavar el corazón, cambiar la manera que pensamos, cambiar la manera que vivimos. Y sabes que eso todo es una obra de gracia. Entonces, si estás aquí, estás escuchando, estás en la radio, estás manejando, o estás, no sé, si estás en la cárcel escuchando esto en la radio en Ecuador, o estás en un hospital, estás donde sea, y tú no has acercado a Dios por el temor que piensas, primero tengo que arreglar mi vida antes de venir a Dios. Te quiero decir, es una mentira. Es una mentira. Dios dice, ven a mí ahora. Ven a mí, hoy es el día de la salvación. Acércate, acércate. Escucha la voz de tu
creador que te está llamando ahora. Y por la gracia de Cristo Jesús, te digo, la justicia de Cristo te cubrirá, te perdonará, te levantará y sabes que te adoptará a ser hijo nuevo y su espíritu vendrá dentro de tu vida y Él te transformará. Amén. Él hará la obra es de Dios. Dios es quien hace la obra. Entonces, y también tal vez tú has vivido tu vida comparándote a todos alrededor de ti. Tal vez tú pensaste que yo soy mejor que todos mis amigos. Mis amigos son locos. ¿Sabes qué? Mis amigos hacen... Sí, ellos son loquísimos. Yo soy el más calmado de todos mis amigos. Entonces creo que estoy bien. Y estás escuchando esta noche y nunca has dado tu vida a Cristo Jesús. Y siempre has vivido una justicia relativa a tu mundo alrededor de ti. Esta noche Jesús quiere mostrarte que tú no te puedes salvar a ti mismo. No hay una escala en el cielo. La única razón que podemos entrar a la vida eterna y entrar en el reino de Dios es Jesús. Amén. Él es la única razón, es la única manera. Él es el camino a entrar a relación con Dios. El único camino. Amén. El único camino. Y si pueden ir conmigo ahora a Hebreos capítulo 10. El libro de Hebreos es hermosísimo. Si tienes tiempo para leerlo, te animo, léelo. Es mucha enseñanza de los sistemas de los judíos y muchos de los sistemas antiguos que todo estaban explicando la manera y la razón por qué Jesús tuvo que murió y lo que Él logró en su cruz, cuando resucitó y todo. Y aquí vamos a empezar en versículo 1 de Hebreos capítulo 1, o capítulo 10. Sí, capítulo 10, versículo 1, dice esto. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipado de las cosas buenas que venían por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Había un sistema antiguo que había un sumo sacerdote que hacía sacrificios de animales para derramar la sangre de los animales para limpiar el pecado del pueblo, pero tuvieron que hacerlo cada año, siempre hacerlo, porque no era un limpio sacrificio para todo el tiempo. Tenía que seguir haciéndolo y todo estaba demostrando que por la causa del pecado tenía que venir muerte para pagar la deuda del pecado. Y de repente aquí empiezan a decir que ese sistema antiguo solamente era una sombra de lo que venía por venir. ¿Y qué era por venir? Escucha, dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez para siempre y habían desaparecido los sentimientos de la culpa. Y después, en versículo 10, dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Sabes qué? Jesús, cuando Él llegó y dijeron y clamaron, mira, el Cordero de Dios. ¿Qué significaba Cordero de Dios? Estaba hablando de la realidad, que Él era el sacrificio perfecto, que iba por venir y morir en esa cruz, derramar su sangre, como los sacrificios de los sistemas religiosos de los judíos. Él era el Cordero de Dios que vino a ofrecer al pueblo para hacer el sacrificio perfecto, para entrar. Entonces, escucha aquí, dice que así que, amados hermanos, podemos ahora entrar con valentía, en versículo 19, en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. ¿Qué es ese lugar santísimo? Sí, lugar santísimo. En ese sistema que estaba hablando aquí, había un lugar que era más allá, adentro del templo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar. Era el lugar santísimo, santísimo, que la presencia de Dios estaba ahí. Y solamente Él podía entrar si Él estaba limpio.
hasta que si él no estaba limpio, había una impureza en su vida. Él entraba en la presencia de Dios y él podía morir si él entró en una manera que no era correcta. Era un lugar tan santo que la presencia de Dios era tan fuerte que solamente un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar ahí adentro. Y estaba separado por una vela, un velo, que estaba ahí separando un velo grueso que separaba el lugar santísimo y el resto del templo. Y aquí dice, ahora que nosotros con valentía podemos entrar al lugar santísimo. Imagínate, personas leyendo esto estarían diciendo, yo no puedo entrar, yo no soy sumo sacerdote, yo no puedo entrar a este lugar santísimo. Pero dice, por causa de la sangre de Jesús, tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. Lo que ocurrió en ese día que Jesús murió, Él derramó su sangre, Él murió, Él fue el cordero sacrificado de Dios. Él pagó la deuda de todo el pecado de la humanidad. Él tomó sobre Él la culpa de nosotros y Él hubo un cambio, que Él tomó nuestra culpa y Él nos dio su justicia. Pero lo que pasó en ese momento, dice la Biblia, que él dio su vida al Señor y dijo, ya consumado es. Se movió la tierra y ese velo que separaba el lugar santísimo, la presencia de Dios al resto del mundo, dice que se partió en mitad, desde arriba hacia abajo, significando que Dios fue el que hizo la obra de partir esa muralla. Esa muralla que estaba entre la humanidad y Dios, Él la partió en mitad, abrió la puerta a través de Jesucristo. Amén. Significando que tú y yo, cuando venimos a Dios y cuando la sangre, significando la justicia de Dios, nos cubre, ahora tú y yo podemos entrar en la presencia de Dios. Tú y yo ahora tenemos acceso directo a Dios. Como los hijos del presidente John F. Kennedy, que él dijo, mis hijos siempre tienen acceso a mí. A través de Jesucristo y la obra que Él hizo en el Calvario, ahora tú y yo, cuando entramos en Cristo Jesús, somos adoptados como sus hijos. Y el acceso que Jesús tenía, él tenía con su Padre, ahora tú y yo tenemos ese acceso con Dios. Ahora tú y yo podemos entrar al lugar santísimo con Dios. Y ahora tú y yo, vamos a seguir, dice, por su muerte, en versículo 20, dice, Jesús abrió un nuevo camino. Amén. Un camino que da vida. Y a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, que es Jesús. Ahora Él es nuestro sumo sacerdote, que gobierna la casa de Dios. Y aquí, estas son tres cosas. Ahora que entramos en esta relación con Dios, ahora que Él es nuestro sacerdote, ahora que Él abrió la cortina, abrió la puerta, abrió el camino para entrar en la gloria, en la presencia de Dios, el escritor de este libro nos da tres cosas que debemos hacer. Y escucha estas tres cosas y que quiero animar que practiques esta semana. Número 1, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Con corazón sincero y plena confianza en Él. Directamente. Significando ahora tú, si estás en Cristo Jesús, tienes acceso directo a Dios. Acércate esta noche. Acércate esta semana. Amén. No dejes que condenación entre en tu vida y vergüenza entre en tu vida, que te alejas de Dios. Escucha la palabra de Dios. Dice, acércate a Dios. No te alejes. Acércate de Dios. Dice, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, al fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura.
Amén. Significando, si esta noche tú estás escuchando, tú sientes una condenación y vergüenza sobre tu vida, de tu pasado o errores que has cometido, tal vez hasta un error que cometiste anoche. Escucha esto, la sangre de Jesús es suficiente para lavarte, perdonarte de tus pecados. Amén. Acércate a Dios. La segunda cosa dice esto, versículo 23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que en Dios Él cumplirá su promesa. Amén. Número 2, ahora que tenemos esta relación con Dios. 1 era acércate a Dios. Y número 2 es mantente firme en esperanza. Nunca dejes la esperanza. Está animando en este nuevo año que sea tu deseo y tu meta es mantenerte firme en esperanza. ¿Sabes qué es esperanza? Saber que mis mejores días han por venir. Amén. Que mi vida no he llegado a una pared y allá está. Si tú todavía estás vivo y tienes aire en tus pulmones, significa que Dios tiene propósito para tu vida ahora. Ahora, si eres un cristiano joven, ¿sabes qué? No eres tan joven que Dios no te puede usar. ¿Sabes qué? Dios quiere usarte. Amén. Tal vez eres un cristiano que ha vivido muchos años. ¿Sabes qué? Dios quiere usarte. El cuerpo de Dios te necesita. Traer tu sabiduría, traer tu experiencias con Dios, para que los cristianos jóvenes puedan venir y decir, wow, mira a esa persona caminando con Dios después de estos tantos años. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, si estás escuchando y piensas, oh, estoy muy viejo, Dios ya no tiene más para mí, te quiero decir, no es verdad. Dios tiene mucho, mucho más para ti. Y si eres jovencito y tú piensas, Dios no me puede usar, nadie me va a escuchar, nadie quiere saber de alguien tan joven, no, eso es una mentira también. Dios tiene propósito para ti también. No escuches, mantente firme en la esperanza de Cristo Jesús que afirmamos, porque Dios, Él cumplirá su promesa. Amén. Él cumplirá su promesa. Y tercer punto, y para terminar en esto, es esto. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Amén. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos. Es difícil. Animémonos. A ver, esa palabra. Unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Sabes qué? Número 3. Primero, acércate a Dios. Dios, mantente firme en la esperanza. No deje que el mundo destruya tu esperanza, porque tu esperanza está en Dios. Amén. Dios es soberano sobre todo. Y número 3, motiva a tus hermanos y hermanas. Amén. Motívalos. Estamos en esto juntos. No caminamos solos. Nuestra oración, antes de cada noche, oramos y nuestra oración es que esto te anime. Lo que hacemos aquí en Facebook Live, en la radio, nuestra oración es que te anime. Que al escuchar las alabanzas, escuchar al pueblo de Dios alabar, que escuchar y leer y aprender de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo lo use para que te anime. Eso es porque la comunidad de fe es tan importante. Y entonces te animo que usa lo que Dios ha hecho en tu vida, todo lo que Él ha depositado en ti. No importa si eres muy joven o con mucha edad, lo que Dios ha puesto en ti, úsalo para motivar a los hermanos y las hermanas. Amén. Escribe a alguien, llama a alguien, ora por alguien. El Señor quiere usarte. Cada uno de nosotros en Cristo Jesús, Él nos ha dado el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios que dice que cada uno, el Espíritu en nosotros, se manifiesta un don en nosotros para animar y levantar y dar al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, tal vez está aquí y dice, oye, no tengo una voz muy linda, ¿verdad? No canto muy bien,
¿Sabes qué? Yo no me gusta pararme al frente de todos y predicar con un micrófono y todo. ¿Sabes qué? Esas son unas porciones pequeñas. ¿Sabes qué? El pastor o el cantador o el dirigir no puede hacerlo todo. Es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. Yo no tengo más, no tengo Espíritu Santo como status A y alguien tiene Espíritu Santo Junior, ¿verdad? No es verdad. Tenemos el mismo Espíritu de Dios. Significa que Dios puede usar a un niño de 5 años con el Espíritu Santo. Dios no le da un Espíritu Santo Junior a ese niño. Y que le da un Espíritu Santo Pro al pastor. No, todos nosotros, llenos del Espíritu Santo, Él te ha depositado algo en ti para poder animar y levantar y motivar al cuerpo de Cristo. Necesitamos unos a los otros. Necesitamos unos a los otros. Entonces te animo, hermanos y hermanas, que busca maneras que puedas hacer esas 3 cosas esta semana. Acércate a Dios. Entra al lugar santísimo. Acércate a la presencia de Dios. Alaba al Señor. Mantiéndote firme en esperanza. Y 3, busca maneras de motivar a tus hermanos, sabiendo que el Espíritu Santo te ha dado algo para dar. Vamos a orar. Hemos visto la mano de Dios orar. Entonces, si puedes mandar más peticiones, vamos a orar esta noche. Queremos unirnos contigo y con tu fe para orar. Pero quiero orar esta noche para nosotros, que el Señor use este mensaje en los corazones que lo escuchen. Señor, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu gracia y todo lo que has hecho, Señor. Te pido que, Señor Espíritu Santo, tú actives esta palabra que he predicado en los corazones que han escuchado. Señor, ayúdame a mí, Señor Espíritu Santo, a hacer estas cosas. Y te pido que cada uno que ha escuchado, ayúdanos a hacer esto, lo que tu palabra nos enseña. Y Señor, para los que han escuchado esta noche, que no tienen relación con Cristo, personas que tal vez han vivido en esa autojusticia o viviendo en esa justicia relativa, que Señor, te pido que tú toques a esos corazones, que abras los corazones, abras los ojos, Señor, y que vean que necesitan a ti para salvarse, que no se pueden salvar a sí mismos, Señor, que tú ofreces la vida eterna, tú ofreces una relación con nuestro Creador, tú ofreces una vida llena de propósito y tú ofreces el perdón de todos nuestros pecados, la salvación, Señor. Y te pido que ellos escuchen este mensaje y que den su vida a ti, Señor. Que oren y que entreguen su vida. Y que, Señor Espíritu Santo, también tú los llenes y los transformes y los uses. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios es bueno. Espero que ese mensaje fue de mucha bendición y ánimo para su corazón y su familia. Les queremos invitar cada miércoles a las 7 p.m. en nuestra página de Facebook. Nosotros transmitimos esto en vivo. Te invitamos para ser parte de ese tiempo y también para seguirnos en Instagram y también suscribirse aquí en YouTube para escuchar más mensajes. Que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén.